¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. ¿Quién viene? ¿Quién vive? Y si Él vive, saluda a tu hermano, bendícelo, dale un abrazo. Aleluya. Dile que qué bendición poder estar contigo hoy acá. Aleluya. Si no tienes a nadie al lado, busca a quien abrazar. Y si no tienes a nadie al lado, siéntate, no para molestarlo, sino para juntarse. Aleluya. Siéntate al lado de alguien. Dios es un Dios maravilloso. Oh, gracias, Jesús. Y si te sientes solo ahí en tu silla, recuerda eso y di: el próximo domingo no me vengo solo, me traigo un acompañante. Aleluya, que se sienta al lado mío a escuchar la palabra del Señor. ¿Quién vive? Hoy es un día en el calendario especial para nosotros los cristianos, porque hoy recordamos, gloria al Señor, o conmemoramos el día que quedó la tumba vacía. Quizás el mundo celebra muchas cosas, muchos acontecimientos, pero para nosotros, los que seguimos a Cristo, los que creemos en Cristo, es un acontecimiento, uno de los más grandes que ha ocurrido, o el más grande que ha ocurrido, porque el otro más grande que va a ocurrir es cuando Él venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si este primero se cumplió, usted tiene que estar seguro de que el otro también se va a cumplir. Dile al que está a tu lado: si este primero se cumplió, seguro que el segundo se va a cumplir. Porque no pasará ni una jota ni una tilde de que se cumpla toda su palabra. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dile al que está a tu lado: mas su palabra no pasará. ¿Cuántos quieren una palabra de parte de Dios en esta noche? Hoy tengo una palabra que lleva como título: viviendo en el cuarto día. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a vivir en ese cuarto día? Pastor, ¿por qué viviendo en el cuarto día? Yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 24 y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Lucas 24. ¿Cuántos lo tienen? Diga amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Si no tienes Biblia, acércate a alguien que tenga al lado una Biblia para que puedas leer juntamente con él. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena
y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que habían sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo comió y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder desde lo alto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dan gloria a Dios a su palabra? ¿Cuántos creen que Él ha resucitado? ¡Aleluya! Dios es maravilloso. ¿Por qué tuve que leerte este pasaje de corrido? ¿Por qué te lo tuve que leer completo, ese capítulo 24? Para que puedas entender este mensaje, por qué lleva por título Viviendo el cuarto día. El cuarto día tenía que ver con lo que aconteció después del evento. Amén. Después del acontecimiento que ellos estaban esperando. ¿Cómo ellos iban a manejarse después que ocurriera lo que tanto estaban esperando? Compartían estos días en uno de los devocionales acerca de este tema. Porque muchas veces nosotros esperamos algunas fechas con ansia. A veces esperamos un evento con ansia. A veces esperamos, gloria al Señor, algo va a acontecer. Por ejemplo, en estos meses, este mes que pasó, tuvimos el Congreso de Mujeres Avivadas 2026. ¿Dónde están esas mujeres avivadas? Y también tuvimos esos hombres que avivaron el sacerdocio. ¿Dónde están esos hombres avivados? Aleluya. Pero hay algo, gloria al Señor, que ocurrió. El día, por ejemplo, el 28, fue el último evento de hombre. Y lo esperábamos con ansia. Pero después que ocurrió el evento, ¿qué sucedió en tu vida? Es lo mismo que aconteció acá. Ellos estaban esperando ese momento. Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó a predicar acerca de este acontecimiento. Él predicó acerca del reino de los cielos. Él predicaba acerca del arrepentimiento. Él trajo un nuevo mensaje. Él trajo, gloria al Señor, un mensaje completamente distinto. Y comenzaron la gente a escuchar. Pero dentro del mensaje, a sus discípulos, a sus hijos, aleluya, a sus apóstoles, Él les hablaba y les decía: ciertamente voy a padecer en manos de pecadores, seré entregado, pero al tercer día voy a resucitar. Algunos, a los discípulos le decía esto constantemente. A los fariseos les decía: no solamente ustedes piden señales, pero la única señal que tendrán es la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque como estuvo Jonás en el vientre 3 días del pez, así el Hijo del Hombre tendrá que padecer, aleluya, y pasar 3 días dentro del sepulcro. Aleluya. También se lo dijo a todos: ustedes podrán destruir este templo, pero en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos, gloria al Señor, dáselo más fuerte al Señor si se lo vas a dar. Dile al que está a tu lado: no es que ellos no sabían, no es que no les habían hablado, Cristo les había hablado. Pero el tema, gloria al Señor, que ellos estaban esperando, estaban en una expectativa de lo que estaba ocurriendo. Pero llegó el evento, sucedió el evento, pero después del evento, ¿qué pasó? ¿Aló? Estaba ocurriendo el momento más tremendo, el evento más grande vivido en la historia. Es tan grande que partió la historia en 2. Antes de Cristo y después de Cristo. Fue un evento, gloria al Señor, donde cada uno de nosotros quizás, aleluya, no sabemos en qué momento vamos a morir.
No sabemos en qué momento, gloria al Señor, va a sorprendernos esa realidad que todos nosotros estamos enfrentando. ¿Cuántos están acá? Pero Jesús, ya él sabía hasta el momento en que iba a partir. Ya él lo había escogido. ¿Por qué? Porque él no iba a morir o lo iban a matar. Él iba a entregar su vida por nosotros. El Señor lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes. Y como tengo potestad para darla, también tengo potestad y autoridad para volverla a tomar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos adoran a ese Rey soberano? Entonces estaba ocurriendo el gran acontecimiento. Todo Jesús había pasado, aleluya, había ido muchas veces a Jerusalén. Aún desde su nacimiento, a los 8 días de nacido, él nació en Belén, pero a los 8 días lo llevaron a Jerusalén a presentarlo a los sacerdotes. Lo vieron allí donde lo vio Simeón, aleluya, y dijo: wow, grande Señor, gracias porque me dejaste vivir este momento. Te lo pedí y me lo concediste. Jesús subía a Jerusalén, 33 años subiendo a Jerusalén, a las fiestas de la Pascua. Vemos que una vez en una de esas festividades de la Pascua, él se quedó en el templo predicando. Aleluya. Pero de repente, amados, ocurre que este año, en ese año, quizás todo parecía normal, pero ese año no iba a ser normal. Jesús había ingresado a Jerusalén mucho tiempo, pero ese día él decidió, sabiendo que le había llegado la hora, él entró a Jerusalén montado sobre un pollino. ¿Cuántos están acá? Cuando él decidió montarse en ese pollino, él dijo: esto no va a ser una Pascua normal. Esto va a ser algo extraordinario. Cuando Jesús iba entrando en ese pollino, iba allí, gloria al Señor, iba entrando por esa puerta, por ese arco, y había una gran multitud que estaba con mantos. Allí lo extendían los mantos cuando iba pasando, y cuando los que no podían tener un manto cortaban ramas, cortaban palmas y las ponían a los pies y decían: Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, oh gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, Hosana, Hosana, gritaban y adoraban. ¿Cuántos han visto ese acontecimiento? Es lo que llamamos el inicio de esta semana, que llaman que la semana de Ramos, pero no es un tema de Ramos, un domingo de Ramos. Los ramos, ¿usted sabe por qué los ramos estuvieron allí? Porque los ramos eran una simbología de que aquel que no podía comprar un manto cortaba una palma, pero algo llevaba delante de los reyes. ¿Cuántos están en este lugar? No es que es un tema de ramos para ir a buscar una palma para ponerla atrás de la puerta, no. Era una simbología. Porque esta gente no podía comprar un manto, pero el que no podía comprar el manto colocaba la palma. Algo ponían a los pies de Jesús. Algo ponían allí a los pies del Rey. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Pero hay algo tan tremendo, que esa semana no iba a ser normal. Y hay algo que estaba aconteciendo, que la misma multitud que estaba diciendo: Hosana a Dios en las alturas, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, 5 días después soltaron sus ramos y agarraron piedras y podían lanzarle. 5 días después, los que decían Hosana los escupían. 5 días después, aleluya, los que decían Hosana al Hijo de David decían: crucifíquenle. ¿Cuántos están acá? Y todo aconteció, el evento comenzó a ocurrir de una manera tan tremenda. Estando Jesús ese día de la Pascua comiendo lo que
para los judíos es la Pascua, pero para los que estaban sentados con Jesús era la última cena con su Señor. Y allí en ese lugar vino el Señor y cambió la historia de esa cena llamada Pascua. Y les dijo, tomó un pan y lo partió y les dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo que por ustedes he entregado. ¿Cuántos están en este lugar? ¡Aleluya! Y después tomó la copa de vino. Y esa copa de vino no fue la misma, o el símbolo de esa cena no fue el mismo. Después que dijo, tomad, bebé, porque esta es mi sangre que yo derramo en alianza por ustedes. Cada vez que se reúnan, o cada vez que toman esto, hacerlo en memoria de mí. Los discípulos estaban allí. No entendían lo que estaba diciendo Jesús. Ellos no sabían que estaban a punto de vivir el acontecimiento más grande de ese momento. Jesús en ese momento dijo, todos aquí, aleluya, todos acá son míos, pero hay uno que es diablo. Todo el mundo comenzó a verse. Uno me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato lo hará. Jesús le estaba dando señales por todos lados. Y ninguno de ellos veía. Aconteció que Jesús se va al Getsemaní. Y está en esa oración de Getsemaní, que la relata, gloria al Señor, Juan, más precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Donde Jesús está orando y ora aquella oración con bastante fervor, angustia. ¿Cuántos están acá? Es ese episodio que se recuerda que sudó como grandes gotas de sangre por la angustia que tenía. Y que dijo, Señor, si está en ti, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están acá? Y Jesús estaba allí. Y comenzó, gloria al Señor, por aquel beso de su discípulo. Comenzó a vivir algo extraordinario. Fue entregado, fue llevado al patio de Anás. Del patio de Anás fue llevado ante Pilato. Pilato no encuentra cargos y lo llevan ante Herodes. Herodes comienza a burlarse de él, le coloca la capa, lo llevan al rey y lo vuelven a mandar otra vez donde Pilato. Pilato no haya qué hacer. Su esposa tiene una revelación, su esposa tiene un sueño. El hombre está entre la espada y la pared, hasta que de repente él comienza y se sacude de la responsabilidad y dice, yo no soy judío, que hagan ellos lo que quieran con él. Aleluya. Pero era costumbre de soltar a uno en la Pascua y darle a uno de ellos indulgencia a un preso en la Pascua. Y entonces sacan a uno llamado Barrabás, que era un revolucionario, que era un asesino, y lo ponen a la par de Jesús y le grita a la multitud y le dice, aquí está, decidan ustedes, ¿a quién le suelto hoy? Y entonces, aleluya, Barrabás el asesino o a Jesús, el que ustedes llaman rey y el que ustedes llaman Mesías. Y entonces esa multitud que decía Hosana gritaba, danos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. ¿Cómo puede cambiar de perspectiva en plenos 5 días una multitud? ¿Aló? Capaz nosotros nos vamos a ese momento y decimos, esa gente, esa generación fue tremenda. ¿Cómo pudieron crucificar a Jesús? Si Jesús estuviera en este tiempo, también lo crucificaríamos. ¿Aló? Pastor, ¿y cómo usted puede decir eso? Sí, porque tan rápido soltamos el ramo
que decimos Hosana, como agarramos la piedra y decimos crucifíquenle, cuando un día estamos levantando las manos y otro día estamos dudando de su amor. ¿Aló? Cuando un día estamos adorando y otro día ya no queremos saber más nada de Él. ¿Cuántos están en este lugar? No hay ninguna diferencia. Hay gente que en este tiempo solamente se acuerda de Jesús en los días de Semana Santa. Y el resto del año se acabó Jesús. Cambian rápidamente su perspectiva. ¿Cuántos están acá? Entonces no hay mucha diferencia entre ese momento a lo que quizás estamos viviendo. Pero yo creo en el nombre de Jesús que aquí hay gente que ha aprendido a vivir su cuarto día. ¿Cuántos están acá? Está el escenario preparado, el evento más grande. No había luces, no había plataforma. La plataforma era una colina elevada llamada Gólgota. La plataforma la estaba preparando un carpintero, fue preparada en un taller de carpintería unos días antes. Y estaba allí, gloria al Señor. Y el hombre que iba a dar el mensaje estaba siendo lacerado, estaba siendo golpeado. Y en ese gran evento que estaba aconteciendo, todo el mundo se reunió. Yo creo que fue el auditorio más fuerte, de esta mañana lo decía, fue el auditorio más fuerte. A lo mejor una cosa es predicar a alguien que a lo mejor dice que todavía no tiene conocimiento, otros sí tienen conocimiento, pero eso fue un auditorio terrible. ¿Por qué? Porque allí había gente que estaba contenta con lo que estaba haciendo, había gente que estaba triste por lo que estaba aconteciendo y habían otros que no sabían ni qué era lo que estaba pasando, pero estaban allí de curioso. A nadie, gloria al Señor, estaba allí. Estaban los que le gritaban: bájate de esa cruz, si salvaste a otro, tú resucitaste a otros muertos, tú le volviste la vista a los ciegos, tú levantaste paralítico, bájate de esa cruz. Pero estaba allí el Señor, el más grande, el poderoso, dando un mensaje sin abrir la boca, dando un mensaje sin decir una palabra, dando el mensaje más grande que la humanidad ha recibido, que 2000 años se ha mantenido, un mensaje que nadie puede callar, un mensaje que nadie puede esconder, un mensaje que nadie puede decir que no es, porque estaba allí dando el mensaje. No abrió. El sermón del monte fue espectacular, pero ese día no abrió su boca. Dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Obediente. Él podía bajarse. Él podía. Le dijo a Pedro en medio de Getsemaní, le dijo: guarda tu espada. ¿O que tú no crees que yo puedo decirle a mi Padre: mándame 12 legiones de ángeles, y Él no los mandaría? ¿O es que tú crees que Él no podía bajarse de la cruz, no tenía el poder de bajarse de la cruz y quitarle la cabeza a todo el mundo? Pero lo hizo para dar un gran mensaje. Un mensaje que hoy, 2000 años consecutivos, se sigue dando a la humanidad. Y es el mensaje que mayor esperanza ha traído. Y es el mensaje de restauración que sigue restaurando hogares, que sigue levantando drogadictos, que sigue levantando alcohólicos, que sigue levantando a lo más vil y menospreciado. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje que Jesús dio sin decir ninguna palabra. Porque lo hizo por amor a nosotros. Pero ya Él lo había preparado. Él había preparado el escenario. Llegó el día del evento. Expiró, dijo: consumado es. Se estaba aproximando el Sabbat. El Sabbat es el día de reposo. Y llegó un hombre llamado José de Arimatea a buscar el cuerpo, decirnos: entréganos el cuerpo, porque ya se acerca nuestro Sabbat. Y fue y buscó
con Pilato el cuerpo, porque era un hombre muy adinerado. Pilato se lo entregó, lo enterraron, él le prestó su tumba, porque llegaba el día donde no podían trabajar. Pero había algo que estaba aconteciendo. Ese sabbat tampoco era normal. Dile al que está a tu lado, ese sabbat tampoco era normal. Parecía normal. Un día más sin trabajar, un día de descanso. Pero ese día de descanso fue distinto. Todo el mundo pensativo, lo que estaba ocurriendo. Como les dije, unos llorando, unos desconcertados, unos estaban contentos, celebrando. Hicimos lo correcto, defendimos la ley de Moisés. Aleluya. Otros estaban desconcertados. Otros estaban afligidos porque pensaban que el reino de Israel se iba a restaurar. Parecía un sabbat normal. Estaba un hombre en una tumba. Se estaba cumpliendo el tercer día. Y de repente, mientras cada quien se fue a hacer lo suyo, allá en esa tumba prestada, estaba aconteciendo el acto más grande de la historia hasta ahora. Estaba saliendo un hombre de la tumba sin que nadie le dijera levántate. ¿Cuántos están en este lugar? Fueron testigos 2 soldados que los pusieron a cuidar y ellos vieron cómo se rompían los sellos delante de sus ojos, cómo la piedra se movía para dar paso a un rey glorificado que venía saliendo de entre los muertos y que hoy está contigo allí al ladito tuyo, que está contigo, aleluya, dentro de ti. ¿Habrá alguien acá que celebra? Yo no sé, aleluya, yo hoy estoy acá recordándote algo tan poderoso que no podemos dejar pasar en nuestras vidas. Porque todos los días de nuestras vidas nosotros tenemos que recordar que Él resucitó. Dile al que está a tu lado que Él resucitó. Porque la Biblia dice, porque Él vive, nosotros también vivimos. Dáselo más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con viviendo el cuarto día? Sencillo. Llegó el acontecimiento, se cumplieron los 3 días, Jesús resucitó. Y en el cuarto día comenzó a aparecérsele a todo el mundo. Pero usted está leyendo, leímos al principio, lo leímos de corrido para que usted viera. Primero fueron aquellas mujeres. Se quedaron perplejas porque la tumba estaba vacía. Y llegó, gloria al Señor, unos ángeles le dijeron, ¿por qué están así? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Wow! Y estas mujeres creyeron. Se fueron corriendo para el aposento alto. Se encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos allí. Y les dieron la buena noticia. Unos ángeles se nos aparecieron, la tumba está vacía. Y usted leyó en su Biblia que dice que a ellos les parecía locura lo que estaba hablando estas mujeres. ¿Cuántos están acá? ¿Usted leyó eso allí? Les parecía locuras. No creían lo que la mujer le estaba diciendo, pero no se lo estaba diciendo a cualquiera, se lo estaba diciendo a los apóstoles. Los que comían con Jesús, los que dormían al lado de Jesús, los que caminaban con Jesús, los que Dios le decía, lo que Jesús les decía. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y luego sea levantado. ¿Aló? No lo creían. Salió Pedro corriendo y fue a mirar la tumba y la tumba estaba vacía. Se volvió a su casa desconcertado. A lo mejor con una doble decepción. No solamente lo negué, también vinieron estas mujeres y tampoco lo creí. Y se fue Pedro a su casa. Cuando iba caminando, 2 de estos hombres a Emaús, se le acercó Jesús
Jesús le estaba predicando. Le decía, ¿qué hablan ustedes? ¿Qué están hablando? Y ellos le dijeron, tú eres el único forastero que no conoce lo que está aconteciendo. Después que Jesús se les reveló, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? ¿Cuántos están acá? Es lo mismo que acontece, usted viene a la iglesia y usted siente algo bonito. Usted siente que se le eriza la piel. Usted siente que hay un fuego como que lo quema, que no es normal. Sé que hay calor, pero usted dice, este fuego no es normal. O que usted siente una corriente cuando algo está pasando en la alabanza, en la adoración. Aleluya. Y usted siente allí, usted está todavía allí, pero todavía no crees que es Cristo que te está tocando. ¿Cuántos están en este lugar? Y estaban estos hombres allí. Estaba allí. Y todavía no creían. Salieron corriendo. Y dice que estos estaban aún hablando cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Y ellos espantados, viendo como un espíritu, Jesús le dijo, ¿acaso un espíritu tiene carne y huesos como yo? Miren, palpen, estas son mis llagas. Aquí están mis heridas. Y dice la Biblia que estaban gozosos, pero todavía no lo creían. Aló, tremendo, ¿verdad? Pero no hay mucha diferencia en nosotros a veces. Porque usted viene a un evento acá todos los domingos. Es un punto de encuentro para estar con Jesús. El Señor te da una palabra. Pero el problema no es que usted venga acá y hay una victoria que usted está aquí. Dile al que está a tu lado, hay una victoria que usted está aquí. Usted batalló y es una victoria que estés acá. Pero lo poderoso no es lo que sucede acá. Lo poderoso es lo que va a acontecer después que usted se vaya de acá. Yo no sé quién lo ha creído. Lo poderoso no es solamente lo que ocurre aquí, ya es una victoria que usted esté aquí. Lo poderoso es lo que va a acontecer cuando usted vaya allá, que se vaya con una palabra, creyendo lo que Dios ha hablado de ti, aleluya, creyendo lo que Dios te ha dicho y poniendo en práctica lo que el Señor a ti te ha entregado. No es venir un domingo y olvidarnos de Dios toda la semana, no, es aprender a vivir el cuarto día, es aprender a vivir lo que Dios ha establecido, es aprender a creer lo que Dios ha dicho de mí. Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a creer lo que Dios ha dicho de ti. Levanta tu Biblia allí y repite conmigo. Levanta tu Biblia en el nombre de Jesús. Y di, yo creo lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Aleluya. Y yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. ¿Estamos acá? ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos creen en el Dios que habla la Biblia? ¿Cuántos creen en ese Dios que habla la Biblia? Usted tiene que creer, amado. En ese mismo acontecimiento es lo que ocurre cuando aquel hombre llamado Tomás, uno de los discípulos, dijo, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, hasta que yo no meta el dedo en la llaga. Y el Señor se les aparece en ese momento, lo relata otro evangelio y dice, aquí estoy, mete el dedo en mi costado para que veas que soy yo. Ay, Señor, no, yo creo. Porque viste, creíste. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado es el que no vio y creyó. Aleluya. Dile al que está a tu lado, eres más bienaventurado que no vistes, pero creíste. Usted sabe qué quiere decir eso. Más feliz es aquel que no vio, pero creyó. Nosotros no tuvimos la dicha
quizás fuera una dicha, pero fue fuerte ver ese acontecimiento en vivo, pero creímos por medio de la palabra. Y más bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. ¿Habrá alguien acá que ha creído? Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios bueno. Después de este cuarto día, tenemos que aprender a vivir confiadamente, a vivir creyendo en lo que Dios ha hablado acerca de nuestras vidas. ¿Cuántos vamos a vivir así? La Biblia dice, aprended a ser hacedores y no tan solamente oidores, olvidadizos. Porque podemos oír una palabra y nos emociona, pero llegamos a casa y se nos olvidó lo que dijo el pastor. Usted le pregunta el día siguiente, ¿cómo estuvo la prédica? Oye, no sé. Yo estaba pendiente, era del peinado que tenía la hermana que estaba al frente. ¿Aló? Yo estaba pendiente, era como que el pastor está más barrigón. Dios es un Dios vivo. Dile que está a tu lado, Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Usted tiene que aprender a juntarse con los que están vivos, con los que están en el fuego. ¿Cuántos están en este lugar? Con los que están en el fuego, aleluya, con los que te motiven a orar, con los que te motiven a buscar de la palabra. No con alguien frío espiritualmente. ¿Cómo tú detectas a alguien frío espiritualmente? Que no habla de la Biblia, no habla de la palabra, evade las cosas espirituales, no cree mucho en las cosas espirituales, y aunque se sabe la Biblia. Pero Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios sobrenatural? Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Vamos a creer en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el mismo Espíritu, y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos están acá? ¿En cuántos acá mora el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, que es Dios mismo. El mismo Espíritu que levantó al Señor entre los muertos, ese mismo Espíritu mora dentro de ti. Ese mismo Espíritu te levantará y te vivificará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile al que está a tu lado, vivificará nuestros cuerpos mortales. Diga, avivamiento. Ese Espíritu producirá un avivamiento, producirá un despertar, producirá una resurrección. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo extraordinario en el nombre de Jesús? Como les dije, lo poderoso que va a acontecer es en esta semana. Cada semana usted pasa y pasa acontecimientos. Usted viene los domingos a recargarse, a llenarse en el Señor, a rendir adoración a Él, a buscar una palabra de Él, gloria al Señor. Pero lo que ocurre después es lo poderoso en el Señor. Que esa palabra se cumpla en tu vida por medio de que has creído. Dile al que está a tu lado, no es ver para creer, es aprender a creer para poder ver. Dile al que está a tu lado, es creer para poder ver. ¿Cuántos van a creer aquí? Para ver lo que están esperando en Dios, para ver las promesas de Dios. Aleluya.
Pastor, yo no veo el resultado en mi familia. Y hasta que no lo vea, no lo crea. No, usted crea primero. Aleluya. Y usted va a ver el cambio en su familia. Usted crea primero y usted va a ver el cambio en su economía. Usted crea primero y usted va a ver el gloria al Señor. Aleluya. Cómo resucitan de los muertos proyectos. Cómo resucitan sueños. Cómo resucitan. Aleluya. Cuando usted cree primero, usted va a comenzar a ver la respuesta de Dios en su vida. No es lo que está esperando, porque llega el día del evento, pero después del evento, ¿qué acontece? Nos gozamos ese día, pero después es un evento más. Para algunos fue un evento más, pero para los que comenzaron a vivir el cuarto día, fue un acontecimiento tan poderoso que cambió la vida y cambió la historia. Y gracias a esos hombres y mujeres que comenzaron a vivir ese cuarto día, nosotros estamos en este lugar. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos celebran la resurrección? Yo no sé si usted está contento, pero el Señor resucitó. Él vive. La tumba está vacía. Él vive y reina. Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Amado, el Señor, que el mismo que instituyó la Pascua, le cambió el sentido a la Pascua. El mismo que instituyó el día de reposo, le cambió el sentido al día de reposo. Todo lo que Dios toca no vuelve a ser igual. Dile al que está a tu lado, todo lo que Dios toca no vuelve a ser igual. Mira, por más que usted quiera volver a ser el mismo después que conoce a Cristo, no vas a volver a ser igual. ¿Aló? Antes de conocer a Cristo, pecaba sin remordimiento. Y cuando comenzaste a creer en Cristo y comenzaste a ver que Él existe, aunque te quieras apartar y querer pecar, no vas a ser el mismo pecador de siempre. Cuando están en este lugar, porque todo lo que el Señor toca no vuelve a ser el mismo. Por eso es que deja de estar luchando en contra del propósito de Dios y ríndete ante los pies de Él. Y ríndete ante su voluntad. De nada vale estar luchando en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios que tiene para ti es mejor. ¿Cuántos están en este lugar? Deja de estar luchando de que si para allá o para acá, para allá o para acá. No, ríndete ante su poder, ríndete ante su gloria, ríndete, aleluya, y dile, tú resucitaste, aleluya, y por eso yo te celebro. ¿Cuántos están en este lugar? Ya no debe haber una duda en ti, porque todo lo que Él toca jamás vuelve a ser igual. ¿Cuántos están acá? El Señor nació en un pesebre. ¿Usted sabe qué es un pesebre? Un corral de animales. Pero un corral de animales muy raramente la gente dice, hace cola para mirar un corral de animal. Pero resulta que en el corral de animal donde nació Jesús, miles de años tiene la gente haciéndole cola para ir a ver dónde nació Jesús. Nadie va y visita tantas tumbas o por mucho tiempo una misma tumba. Quizás muere un ser querido o muere una celebridad y lo entierran allí, y como saben que allí hay unos restos de alguien, la gente va y pasa y lo visita. Pero mientras van pasando las generaciones,
se van olvidando de eso y pueden quedar esas tumbas en el olvido. Pero han pasado 1000 años después que Jesús ocupó la tumba donde estaba la tumba de José de Arimatea, un lugar que era para enterrar gente muerta. Una vez que Jesús la dejó, más nunca recibió un muerto. ¿Aló? Y es la única tumba más visitada sin tener restos. Porque lo que van es a ver cómo está una tumba vacía de alguien que estuvo allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque todo lo que Dios toca no vuelve a ser igual. Oh, yo no sé quién me está entendiendo acá. ¿Cuántos están acá? Por eso te dije, el Señor tomó la copa en la Pascua y desde ese día la Pascua para los que creen en Él no fue la misma. Cada vez que veían la copa se acordaban de la sangre derramada por Cristo Jesús. Hubo un acontecimiento en el Éxodo. El Señor está llamando a un hombre llamado Moisés. Y cuando le dice, ¿qué tienes en tu mano? Él dice, una vara. ¿De quién era la vara? De Moisés. ¿Quién la cortó? Moisés. ¿Quién la preparó? Moisés. ¿Para dónde iba del Moisés? Hasta que de repente le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, lánzala. Y la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Y después le dijo el Señor, ahora tómala por la cola. Y la vara, la serpiente se volvió a convertir en vara. Y desde ese entonces, en la historia, la vara que era de Moisés dejó de ser conocida como la vara de Moisés a convertirse ahora en la vara de Dios. Porque todo lo que Dios toma le pertenece a Él. Yo no sé aquí a quién ha tocado Dios, pero si a mí Dios me tocó, y como Dios me tocó, yo le pertenezco a Él. Le pertenece mi salud, le pertenece mi trabajo, le pertenece mi fuerza, le pertenece mi todo. Aleluya, como Dios me tocó, yo le pertenezco a Él. ¿Habrá alguien acá que le pertenezca a Dios? ¿Habrá alguien acá que aleluya, que Dios lo haya tocado? Dale un fuerte aplauso al Rey.